Bueno, ¿cómo andan? Empezamos con el TP1 de análisis matemático, herramientas matemáticas 2. Ahí voy a compartirles pantalla para que veamos primero el enunciado. Bueno, como ya saben, la idea es ver el enunciado y, como les dije en las clases, explicar punto a punto cómo resolverlo para que justamente puedan poder presentar el trabajo en fecha, en forma, con los criterios de corrección que bueno, les requiere del siglo XXI en las materias. El trabajo práctico número 1 sí habla de lo siguiente: aparece una situación problemática y hay tres grandes cadenas de supermercados: Umbo, Carre 4 y Atardecer. Son supermercados líderes en la provincia. Umbo, que desde hace mucho tiempo es líder en ventas, comenzó a frenar su crecimiento. Yo voy a señalar cosas importantes, ¿sí?, que después van a venir a colación para que, bueno, podamos entender un poquito cómo se manejan las funciones. A mediados de la década del 2000, es decir, tipo 2005, ahí comenzó a frenar su crecimiento, por lo que decidió diversificar sus bocas de expendio en diferentes marcas. Agregó Disc y agregó Vera. Umbo, Disc y Vera. Bueno, eso me causa gracia, ¿no? La originalidad de los TPs de siglo XXI están buenísimos. Bueno, Umbo obviamente hace referencia a una cadena muy conocida, Carre 4 hace referencia a otra, sí, la verdad que está muy bueno y me reí bastante. Bueno, Carre 4 en cambio, o Carrefour, en cambio instalada en la provincia como línea de supermercados, al comienzo de la década, estamos hablando de la década 2000-2010, ¿sí? Es la década del 2000. Bueno, al comienzo entonces de la década inauguró varias grandes superficies, lo que cautivó la atención del público en los primeros años. Sí, esto también es importante. Aunque al parecer Carre 4 crecía significativamente, Atardecer hacía avances importantes en comparación con las otras cadenas, priorizando las ciudades del interior. Bien, o sea, también crecía, sí, Atardecer, pero priorizaba ciudades del interior. Un analista considera que las ventas de Umbo y Atardecer aumentan con un índice aproximadamente lineal durante este periodo y que las ventas de Carre 4 poseían un comportamiento cuadrático. Y acá ya nos viene un poquito de palabras conocidas, funciones conocidas: lineal, cuadrática, que son las que vimos en las clases del módulo 1. La figura que sigue es una gráfica de los ingresos de las ventas de mercancías, ¿sí?, en millones de dólares, de las tres cadenas entre 2003 y 2009. Bueno, aquí aparece el gráfico, que yo después les quiero decir un par de cositas del gráfico. Está buenísimo, pero tiene algunos errores en los ejes que quiero aclararles, porque si no, no van a entender mucho cómo hacerlo. Por suerte se los puedo decir por acá, ¿sí? Bueno, después vamos a analizar cada una de las curvas que aparecen en este gráfico. La gráfica que representa, bueno, los ingresos en ventas por mercancías en millones de dólares de tres cadenas de supermercados entre los años 2003 y 2009. Las líneas de punto corresponden a las modelizaciones realizadas. Después vamos a ver bien y recordar qué es eso estimado y qué es eso a lo que se refiere como real. Bueno, este es el TP, ¿sí? Este es el TP. A raíz de este TP aparece que ustedes tienen que bajárselo del Word, que dice modelo a completar del TP1, ¿sí? Ese modelo a completar, que es lo que tienen que entregar, es el entregable de este ejercicio. Vamos a ir resolviéndolo poco a poco, ¿sí? Vamos a ver después qué anotar en cada una de las partes para que puedan entregarlo. Por ejemplo, en la primera parte, que iría por aquí, en este recuadro, en realidad, que está en blanco, ¿sí?, ahí donde tengo el cursor y acá voy a escribir cualquier cosa. Bueno, ahí lo que vamos a tener que escribir es un análisis cualitativo de las gráficas. En menos de 200 palabras, realizar una caracterización cualitativa de acuerdo a las trazas observadas. ¿Qué significa cualitativo? Bueno, significa que con nuestras palabras vamos a tener que, sin hacer cuentas, explicar cómo se mueven esos gráficos, cómo se caracterizan cada uno de estos tres gráficos, es decir, en forma cualitativa, observando las trazas, ¿sí? O sea, de acuerdo a los gráficos o a las curvas que aparecen. Por otro lado, nos piden estimar una función lineal para el comportamiento, ¿sí?, de los ingresos en el supermercado Umbo, ¿sí? Después vamos a ver cómo y recordar cómo lo hacíamos esto de hallar una función lineal. Por otro lado también, como nos decían que Atardecer seguía un crecimiento lineal,
¿sí? Acá también vamos a tener que hallar su función, la función que le corresponde, mirando, y ahí sí observando cuantitativamente, ya estos puntos son cuantitativos de acá para abajo, ¿sí? Para poder responder justamente cuál es esa función. Después, un tercer punto, digamos, que sería un cuarto, pero un tercero cuantitativo, dice que hallemos las raíces de la ecuación cuadrática que estima el comportamiento de los supermercados Carré 4 y el significado de las mismas. Aquí vamos a poner entonces, por acá, ¿sí? Cada una de las raíces de esa función cuadrática, vamos a recordar cómo se calculaban, y aquí vamos a tener que escribir el significado, si es que tienen, de esas raíces, ¿ok? Después, hay que hacer unas proyecciones de ventas en millones de dólares para el supermercado Atardecer para el año 2010 y para el año 2015. También vamos a ir a ver esto en el Excel. Tenemos que decir, bueno, intervalo entre 2 años donde se igualarán las ventas de Umbo y Atardecer. Bueno, acá tendremos que escribir cuándo se igualan esas ventas, ¿sí? Y por último, ¿sí? Como punto cuantitativo, hay que escribir un intervalo entre 2 años o entre años donde las ventas de Carré 4 serán máximas. Y justificar, o la justificación del valor elegido. Después, una apreciación y comentario sobre el modelo y datos elegidos en menos de 100 palabras. ¿Ok? Bien. Para eso, si hay una guía, o sea, por ejemplo, en la primera parte, que es donde tenemos que contestar en forma cualitativa esa descripción, digamos, de qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos 3 marcados o cadenas, este análisis cualitativo de las gráficas, tiene que responder a estas primeras preguntas que aparecen también y ustedes tienen en la plataforma. Este trabajo práctico es para que lo realices en grupos pequeños de estudiantes. Se sugiere un máximo de 4 y envíes una respuesta por grupo. Bueno, ustedes ahí decidirán cómo lo van a hacer. En un análisis rápido y cualitativo de las gráficas podemos adelantar, de acuerdo al modelo elegido, cuáles son las tendencias del mercado en cuanto a las ventas en estas grandes cadenas de supermercados. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, respondiéndonos a estas preguntas, por ejemplo. ¿Cuál es la cadena que más rápidamente creció en ventas en los primeros años de la década? ¿Cuál es la cadena que menos volumen de ventas tenía en los primeros años de la década? ¿Cuáles eran aproximadamente los volúmenes de ventas para cada una de esas cadenas al comenzar el estudio? ¿Por qué en el gráfico aparecen indicados solamente 2 datos para Umbo y para Atardecer y 3 para Carré 4? ¿Qué signos tendrán los coeficientes de la función cuadrática dibujada que estima el comportamiento de Carré 4? Considerando los datos de la gráfica, resuelva y analice las siguientes actividades. Bueno, bien. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, las actividades son 7 puntos, ¿sí? Y el primero dice, usando los puntos de los datos para 2004 y para 2008 de la primera, o sea, de la curva que corresponde a Umbo, ¿sí? Ahí tendríamos que justamente encontrar o determinar la función lineal. Y es justamente ese resultado, S sub 1 o f de t, el que vamos a contestar en el Word, que es la parte que tenemos que completar aquí, ¿sí? Bien, lo mismo, bueno, me van a pedir cuál es la función lineal de la 2 y así cada una de las actividades van a ser un punto de estos que tenemos que contestar en el Word que hay que completar. Esto yo capturé imagen, ¿sí? Y lo puse acá en el mismo Word, pero ustedes esto no tienen, o sea, su Word simplemente va a consistir desde acá hacia arriba. Este va a ser el Word de entrega, ¿ok? Después vamos acá un poquito a ver cómo escribimos esa fórmula para que estén presentados correctamente, obviamente con el editor de ecuaciones, nada de lápiz y papel acá, ¿sí? Digo, estamos en condiciones y tenemos las herramientas necesarias para poder escribirlo bien, y yo en las clases les he explicado muchas de las herramientas. Bueno, acá como hay un Word, aparece un Word, yo les voy a dar cómo escribir con el editor de ecuaciones. Lo mismo, bueno, para el resto de las herramientas matemáticas, y fue muy productivo para los chicos, porque pueden entregar justamente escribiéndolo de una forma adecuada como corresponde en una carrera a distancia, en una universidad siglo XXI y en cualquier universidad en el siglo XXI, ¿sí? Bueno, vamos al Excel, comenzamos. Vamos con el análisis cualitativo, a hablar un poquito. Yo acá, bueno, les puse análisis cualitativo. La idea es que ustedes, en función de lo que yo diga, rescaten lo que les parece más importante, puedan cambiar y escribirlo con sus palabras. ¿Sí? Yo no quiero nada de memoria, pues saben cómo me gusta dar las clases, yo quiero que lo entiendan, ¿sí? Antes de ir a eso,
Les voy a aclarar lo que les dije, que yo veía que estaba incorrecto en los ejes. Repito, este gráfico está buenísimo, pero vamos un poquito a interpretarlo y ver un poco cómo se están moviendo los ejes, porque se corrieron un poco los números, ¿sí? Bien. Dice, ingresos por ventas anuales de las cadenas de supermercados Umbo, Carre 4 y Atardecer. Hay una curva que es de color negro, hay una curva que es de color rojo, y hay una curva que es de color celeste, ¿sí? Cada una de ellas tiene una línea entera, que son los datos reales que se observaron, y que ahora lo voy a decir para cada uno de las cadenas, digamos, de estos 3 supermercados, y hay unas líneas punteadas que son los valores estimados en función de justamente la curva lineal, en el caso de Umbo y Atardecer, y una cuadrática en el caso de Carre 4. ¿Sí? En el eje horizontal aparece el tiempo, o sea, cada uno de los años, el año T, en donde, como nos dijeron, el 2003 corresponde al año 0, quiere decir que el 2004 es el año 1, el 2005 es el año 2, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un poquito lo siguiente. Si yo miro la gráfica, ahora sin interpretar, es para corregir los ejes, ¿sí? Este primer punto que aparece aquí es el punto, ahí me lo están diciendo y les voy a agrandar un poquito la pantalla, por suerte esto lo podemos hacer online, en el momento de la explicación, es el 0,5. ¿Qué significa esto? Que el T es igual a 0 y el ingreso de ventas en millones de pesos es 5, millones de dólares, perdón, es 5, o sea, la venta es 5 millones de dólares. ¿Está bien? O sea, es el famoso punto XY, que es 0,5, en donde 0, en este caso es el tiempo, que está igual a 0, corresponde al año 2003, y 5 son 5 millones de dólares, que es la letra, o el valor correspondiente a la letra I. ¿Sí? Bien. En particular, el 0,5, ¿sí? El valor de 5, si ese es el punto, quiere decir que lo que les decía es que el 5 está acá, chicos. Entonces, si esta distancia es 5, acá está el 10, acá está el 15, estamos medio al horno, digo, acá está el 20, acá está el 25, ya está un poquito mejor, ¿sí? El 30 se alineó y el 35 también, ¿ok? Bueno, eso le quería decir que en los primeros aparecía corrido el valor que corresponde a cada uno de los del eje S, que es la función, ¿sí? del supermercado, las ventas o ingresos en ventas anuales. Y por otro lado, en el eje X, si el año 0 corresponde al año 2003, el año 1, que es la segunda observación, pues se observan anualmente las ventas, ¿sí? Fíjense que acá tendría el año 1, ¿sí? Porque me lo dice este punto, la X es 1 de la curva negra, bueno, acá no tengo valor, digamos, pero si este es 2, ¿sí? Y por ejemplo este es 4, quiere decir que si yo proyecto hacia abajo, están corridos también los valores, ¿ok? Entonces hay que ordenarlos, chicos. Este es el 2004, ¿sí? Este es el 2004, que corresponde a un valor de t igual a 1, y acá lo tenemos, ¿sí? Créanmelo. Después, el 2004, acá tendríamos, entonces, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5. Bien. Este sería el 6. Fíjense justamente que ahí tienen el 6, ¿sí? Si lo sigo bajando ahí, este sería el 7, y así uno podría seguir. En cuanto a años, este es 2003, 2004, 2005, 2006, al 4 es el 2007, el 5 es el 2008. Entonces, bueno, eso quería aclararles, que están corridos también los ejes. Bueno, habiendo visto esto, ya podemos hablar un poco del tema cualitativo y empezar a describir un poquito nuestras curvas. Dice, ¿cuál es la cadena que más rápidamente creció en ventas en los primeros años de la década? Entonces yo miro las 3 curvas que representa cada una de ellas a una cadena. Si ustedes observan, ¿sí? Yo tengo los primeros años, del 2003 al 2009, no sé, puedo quedarme mirando, por ejemplo, los primeros 3 puntos, ¿sí? Los primeros años o los primeros 4, ¿ok? Voy a mirar esas partes de las curvas. Epa, bien, los primeros 4. Entonces acá observo y digo, sí, contesto lo que me piden, pero en función de una oración, voy a hacer un análisis cualitativo, no tengo que contestar la pregunta. Quiero escribir un informecito en donde luego lo voy a escribir aquí. Acá. Vamos, les voy a dibujar acá,
¿sí? En el análisis cualitativo va a ir ahí. Repito, van a extraer de lo que yo diga lo que le parezca más importante, cambiarle la forma de redactarlo, con sus palabras va a estar perfecto. ¿Cuál es la cadena que más rápidamente creció en ventas en los primeros años de la década? Entonces yo miro los gráficos y digo, uy, esta cadena que es la celeste, que es KR4, creció así como de una manera estrepitosa, ¿no? Del primer año al segundo. Después siguió creciendo, o sea, acá tengo una pendiente, ¿se acuerdan? Una pendiente acá, de este ángulo tiene una pendiente. Fíjense qué pasó con la roja. Y la roja del primer año al segundo año y no creció tan rápidamente. Piensen que la pendiente, así o así, obviamente esta es más alta, si hay un crecimiento más rápido. Y acá hay un crecimiento que pareciera un poquito más rápido que la roja, pero que no llega a ser tan grande ese crecimiento como pasó en KR4. Entonces, ¿cómo contestaríamos acá? Dicen, podemos decir lo siguiente. Analizando el gráfico de las tres cadenas, podemos ver que la que más rápidamente creció en ventas en los primeros años de la década fue KR4. ¿Sí? Eso es una oración. Y yo, sin embargo, no me hago la pregunta, no digo, la cadena que más rápidamente creció. No, tengo que hacerlo en forma de una redacción, como si estuviera analizando la situación sin que nadie me pregunte nada. Estas preguntas son guía, ¿ok? Otra pregunta. ¿Cuál es la cadena que menos volumen de venta tenía en los primeros años de la década? A ver, ¿qué menos volumen de ventas tenía en los primeros años de la década? Bueno, ahí lo que podemos ver es que sí, esta cadena creció en ingresos porque creció en volumen más rápidamente que el resto, ¿sí? Y si yo analizo estas cuatro, pasar de acá hacia acá hay un crecimiento, que lo puedo señalar de esta forma, sin embargo acá, digamos, de acá hasta el cuarto punto, que era el que quería analizar, yo tengo este crecimiento que es más chiquito que este y mucho más chiquitito que el de KR4, con lo cual es la curva negra, o sea, umbo, ¿sí? Decía, ¿cuál es la cadena que menos volumen de ventas tenía en los primeros años de la década? Bueno, puede notarse que dado un crecimiento más lento, o sea, un crecimiento más lento es Umbo, con lo cual es la cadena que menos volumen de venta incorporó o tuvo en los primeros años de la década. ¿Ok? ¿Cuáles eran aproximadamente los volúmenes de venta para cada una de esas cadenas al comenzar el estudio? Comenzar el estudio. ¿Cuándo comenzó el estudio? En el año 2003. Sí, acá yo voy a borrar porque ahí me quedó todo un lío y no se va a ver lo que quieren decirles. Recordando sí que están corridos los ejes, eso tengámoslo en cuenta, pero dice aproximadamente, vamos a ir viendo y borramos este también. Bien, borramos acá también. Y vamos a ver cómo respondemos esto que nos están pidiendo. Dice, entonces, vuelvo a leer. ¿Cuáles eran aproximadamente los volúmenes de venta para cada una de esas cadenas al comenzar el estudio? Entonces acá sigo redactando, no pongo punto 1, punto 2, en el mismo cuadrito. Ojo que no se pasen, creo que había 200 palabras, ¿sí? Por eso pues recorten de lo que yo digo lo que les parezca más importante si es que me paso. Bien, acá, por ejemplo, para KR4, ¿sí? Al comienzo del estudio estoy hablando de un T igual a 0, o sea, en el año 2003. Me están pidiendo que analice cuáles son las ordenadas al origen de cada uno de los tres gráficos, ¿sí? Tengo ese punto, tengo este punto, ¿sí? Y, ojo ahí, tengo este punto. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, podemos decir que al inicio, ¿sí? El ingreso en ventas en millones de dólares de KR4 es de 5 millones de dólares, ¿sí? Al inicio del análisis, o sea, en el 2003. En cambio, en el 2003, recuerden que acá este es 5, porque me lo dicen acá, así que estamos seguros, este es 10, porque tengo que respetar la escala, este es 15, ¿sí? Este es 20. Si este es 15 y este es 20, podríamos decir que acá está la mitad, ¿sí? El 17,5. O sea, si ustedes ponen más o menos 18 millones de dólares en la curva roja, o sea, en el supermercado, el atardecer, ¿no? Atardecer va a estar perfecto, 18 millones. Entonces podríamos decir que al comienzo del periodo de estudios, en el 2003, el nivel de ventas del el supermercado Atardecer es de aproximadamente 18 millones de dólares. Y si vamos a justamente Umbo, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuál será la ordenada al origen? Está un poquito por abajo
¿sí? Del famoso 30 que es este, si el punto está más abajo. Pero si este es el 25, este es el 27,5, ¿podrían decir tranquilamente 29? Pueden decir 29 o 29,2. Digo, como dice aproximadamente va a estar bien. Entonces, para el año 2013, el comienzo del estudio arroja un volumen de ventas para el supermercado Umbo de 29 millones de dólares aproximadamente. ¿Ok? Bien. Entonces estamos por acá. Después acá. ¿Por qué en el gráfico aparecen indicados solamente 2 datos para Umbo y atardecer y 3 para Carre4? Como Umbo y atardecer, según lo que habíamos visto en el TP, son funciones lineales, solamente necesito 2 puntos, ¿sí?, en la historia para determinar la recta que pasa por ellos. Lo mismo pasa para atardecer. O sea, ¿por qué aparecen 2? Porque necesito 2 puntos, ¿sí?, 2 pares de x, y, para poder hallar justamente las ecuaciones de esas rectas. Con 2 me alcanza. En cambio, ¿sí?, si yo sé que Carre4 no sigue una venta lineal en su crecimiento, no me alcanzaría solamente con 2 puntos, porque, por ejemplo, si tuviera este y tuviera este, hay un montón de cuadráticas, les podría decir infinitas, que pasan por estos 2 puntos, ¿sí? Incluso podría ser así, bueno, créanme, hay un montón. En cambio necesito otro más, y ya con ese me voy a guiar un poquito mejor para justamente poder determinar esta función cuadrática. Ahora, bien, después vamos a ir analizando con fórmulas, ¿sí? Porque nos van a pedir. Entonces, bueno, es por eso. Simplemente porque para la lineal necesito 2, y para obtener una cuadrática, una buena estimación de una función cuadrática, necesito al menos 3 puntos. Y bueno, acá por suerte me dan 3. ¿Ok? ¿Qué signos tendrán los coeficientes de la función cuadrática dibujada que estima el comportamiento de Carre4? Bueno, esta es una función que es una parábola que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Es cóncava hacia abajo, con lo cual su pendiente, ¿sí?, el número, perdón, que multiplica a x al cuadrado, ¿sí?, es cuadrática, ojo, la función, recuerda que era ax cuadrado más b por x más c. Bueno, el c es la ordenada al origen, es cuando x vale 0, en este caso el tiempo 0 para la cuadrática es 5, si es signo positivo, hace falta solamente el signo, ¿sí? Bien, después tienen que la va a ser negativo porque la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, la es menor a 0, ¿sí? Eso lo explican en este famoso análisis cualitativo. ¿Ok? Bueno, pueden poner el signo de B que está corrido a la derecha, y con esto ya, con todo lo que dije, pueden hacer un resumen respondiendo a cada parte, pero no en forma de respuesta, como si fuera una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. No, es un informecito que vamos a escribir, repito, aquí, y como máximo 200 palabras, ¿sí? No se pasen, porque si no, no están respetando el criterio de corrección. Bueno, ahora sí comenzamos con la parte cuantitativa, a ejercitar y a recordar varias cosas. Vamos a hallar la función lineal que estima el comportamiento de los supermercados Umbo. Umbo es esta, la función lineal, la función negra, ¿sí? Yo anoté en el Excel, al lado del gráfico que copié y pegué, la consigna, ¿sí?, porque hice usando los puntos de los datos para 2004 y 2008, estoy acá. Determine la función lineal de estimación, o sea, S sub 1, f de t, donde S sub 1 es igual a las ventas anuales de Umbo en millones de dólares y T es el tiempo medido en años desde el 2003. Recuerden, 2003 es T igual a 0. Bueno, me dan 2 puntos en esa curva negra. Los puntos son, voy a agrandar el gráfico para que los podamos ver. Bueno, créanme que ahí dice 5.35 y 1.36. Si yo voy al TP1, si voy al TP1 también aparece, como que no se ve, pero acá si lo agrando sí, porque ya no está pegado en el Excel. Tengo este punto y tengo este punto. 1 es la X, 30,6 es la Y que le corresponde, 5 es la X y 35 es la Y que le corresponde. Tiempo, millones de dólares. T igual a 1, 30,6 millones de dólares. T igual a 5, 35 millones de dólares. Nosotros en análisis, en las clases y en los apuntes del siglo XXI, a un punto de ellos lo llamamos X1 y sub 1. ¿Sí? Recuerda, acá tengo un preordenado y acá tengo un X2
y sub 2, que es otro par ordenado, ¿sí? Un X y un Y. Entonces tengo dos puntos. Lo mismo vamos a tener acá. Vamos a tener X1 y sub 1, y acá X2 y sub 2. Si en donde tengo T igual a 2, ¿sí? T igual a 2, 22,5 millones de dólares. T igual a 4, 23,4 millones de dólares. Y así podría interpretar, bueno, acá un famoso XY, bueno, acá tengo 3, sí, pero tengo otro acá, perdón, yo me fui en la roja, ¿sí? La roja es X sub 2, Y sub 2. 6, T igual a 6, 29,3 millones de dólares. Y en la azul sí, un X1 y 1, que es 2, T igual a 2, 16,6 millones. X sub 2 y sub 2, por ejemplo, que es el 4, T igual a 4, 23,4 millones. Y aparece acá otro punto, que no importa cómo lo llame, porque puede ser un X3 y sub 3. Es independiente, sí, esto. Lo vamos a usar en realidad para la roja y para la azul. Que sería T igual a 0, es año 2003, y 5 millones de dólares. ¿Ok? Bueno, entonces, volvemos al Excel. Achico un poco la pantalla para que volvamos a la consigna. Bien. Y nos piden entonces, usando los puntos de los datos 2004 y 2008, o sea, 2004 tengo este punto y 2008 tengo ese otro punto, si son los únicos dos datos que tengo, 1, 30,6, esperen que acá se me salió el decimal, vamos a ponerlo, perfecto, lo he puesto bien. 1 es la X, 30,6 es la Y, 5 es la otra X y 35 es la otra Y. Bien, usando esos dos puntos, tengo que estimar una función lineal f de t, donde S sub 1 es igual a las ventas anuales de Umbo en millones de dólares, o sea, esa es la I. Para mí la I representa las ventas anuales en millones de dólares de cada una de las tres supermercados, en particular en este caso de Umbo, y T es el tiempo medido en años desde 2003. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hallamos esa fórmula? Nosotros sabemos, y esto lo voy a escribir aquí al lado, lo puse abajo, que la lectura 2 del módulo 1, dados dos puntos, como en este caso x1 y sub 1, x2 y sub 2, yo puedo hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos y que tiene esta forma, un número por x más un número, a por x más b. Ese a lo tengo que hallar haciendo esa recta. D y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Yo lo tengo hecho en el Excel, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo si ustedes lo quieren hacer a mano. ¿Sí? Bien, vamos acá. ¿Cómo calculo? A mí me dio la 1,1, o sea, esa es la pendiente de la recta, me da 1,1. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer y sub 2 menos y sub 1, o sea, 35 menos 30,6, eso en el numerador, dividido 5 menos 1. Y justamente esto es lo que yo les hice en el Excel. ¿Sí? Si ustedes van ahí a la fórmula, P5 menos P4, P5 es esto que está acá, ¿sí? Y P4 es este que está acá, o sea, es la diferencia entre esos dos, sobre O5 menos O4. Esa es la fórmula que aparece en el Super Excel. O5 menos O4, es el denominador. Esto da 1,1. Entonces, nuestra recta por ahora es I igual a A, que ya la hallamos, por X más B. Este es un por. Entonces ahora, ¿cómo hallo la ordenada al origen? Y esto ya lo vimos en la teoría. ¿Recuerdan? Reemplazábamos por uno de esos dos puntos. Bueno, a mí me parece más lindo el que no tiene tanto decimal. 5,35 de cabeza, voy a usar 5,35. Entonces, para i igual a 35, vean la clase para repasar de dónde sale esto, ¿sí? Reemplazo la x por 5 y la y por 35, que es uno de los dos puntos que me dan. Y de ahí despejo la b. ¿Cómo despejo la b? 35 menos 1,1 por 5. Paso restando el 1,1 por 5. 35 menos 1,1 por 5. Entonces, se me pilló. Ahí está. 29,5 es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que aproximadamente íbamos a decir 29 millones de dólares? Bueno, si lo quieren corregir un poquito, 29 aproximadamente, 29,5 millones de dólares, o 29 va a estar bien igual porque es aproximado en el cualitativo, acá no, esto es cuantitativo, ¿sí?
Con lo cual, en el primer punto cuantitativo, ustedes deberían escribir la función S1, que está dada por f de t igual a por x más b, o sea, la pendiente que es 1,1 por x más la ordenada al origen que nos dio, en este caso, 29,5. ¿Sí? Bien. El segundo caso es igual, nada más que hay que usar los puntos de atardecer. Empleando los puntos de datos para el 2005, que sería este, y para el 2009, que son este x e y, determinar la función lineal de estimación g de t, sí, S sub 2, donde S sub 2 es igual a las ventas anuales de atardecer. ¿Sí? Entonces, nuestra S sub 2, yo acá lo tengo calculado, ¿sí? Justamente es la diferencia entre 29,3 menos 22,5 y en el denominador 6 menos 2. ¿Sí? Esto es lo que aparece acá y a mí la pendiente me dio 1,7. Y por otro lado, al despejar la ordenada al origen, así como hicimos en el primer punto, me da 19,1. Quiere decir que nuestra función g de t es igual a la pendiente, que nos dio 1,7 por x más, esto es con x y con y, ojo, 19,1. Si ponen esto en el Word, va a estar mal, chicos, porque la función depende de t. La x, ¿se acuerdan que yo en mi clase le digo, no importa cómo llamen a la letra, a la variable, en este caso independiente, no hay problema. Acá la vamos a llamar t. ¿Por qué? Porque me piden que se llame t. Y t es tiempo, con lo cual está mucho mejor. ¿Sí? Y en vez de llamar i, es f de t. En vez de llamar i, a la de la segunda, es g de t. ¿Ok? Eso es lo que hay que escribir en el Word. Entonces, 1,5 por t más 29,5. Yo voy a enseñarles ahora a cómo escribir esto acá. Esto lo podemos borrar. No quedó muy lindo nuestro análisis cualitativo así con la rayita, pero sí ya lo vieron y lo hablamos, así que iban a hacer algo grosso de menos de 200 palabras. Bueno, vamos a escribir esa función lineal. ¿Qué hago en el Word? Voy al menú insertar, ¿sí? Insertar, me voy a correr de acá porque si no, no veo esto que acá se llama ecuación. Insertar ecuación. Yo acá quiero escribir una ecuación. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Justo, bien. En este no, acá. Vamos de nuevo, insertar ecuación. Esto lo puedo correr si quiero, pero vamos a hacer lo siguiente para que lo vean otra vez. Este es el Word, ¿sí? Si lo quiero poner en el medio para que quede lindo, voy a insertar ecuación y yo quiero escribir esa S sub 1 y acá voy a justamente usar todas estas cosas que aparecen en el menú de mi editor de ecuaciones matemáticos. Son todas cosas matemáticas, parecen difíciles, pero se tienen que acostumbrar simplemente. Fíjense lo que voy a elegir, un subíndice. Ese subíndice me permite hermosamente, y acá estoy escribiendo con el teclado, ¿sí? Ese sub 1 es nuestra primera función, ¿sí? Acá pongo flechita para salir del subíndice, que la llamamos f, y estoy escribiendo con el teclado, de t, f de t. Igual, ¿a qué nos había quedado? Si tengo que salir de acá, lo dejo, me quedó incompleta, pero después puedo volver, ¿sí? Voy al Excel para recordar un poquito lo que hice, o si lo hacen a mano con la calculadora, van a escribirlo ahí después, 1,1 por t más 29,5. Entonces vuelvo al editor de ecuaciones, adentro de la ecuación 1,1 por t, no hace falta poner el por t cuando tienen un número y una letra en matemática, ¿sí? Más 29,5. Esa es nuestra función. Listo. ¿Está bien? Miren qué hermosa quedó. Bueno, y para escribir la segunda, vamos a repasar un poquito más el editor de ecuaciones. Insertar, ecuación. Yo puedo copiar y pegar la otra y cambiar las letras, pero bueno, como quería que justamente lo practiquemos, la hago de nuevo, ¿sí? S sub 2, dos puntos, va a ser una función a la cual llamaron g, me están pidiendo que le llamen g de t, y es igual a, es 1,7 creo la pendiente, si mal no recuerdo. Dejo todo por aquí, voy al Excel, 1,7 por t más 19,1.
1,7 por t más 19,1. 1,7 por t, escribo con el teclado, más 19,1. Acá hay algo gracioso que hice, que yo seguí escribiendo, me parece, en el Word. A ver, esperen, si yo voy, sí, me meto dentro de la ecuación, ¿sí? Ahí me corro con las flechitas, ahí está, por t, 1,7 por t más 19,1. Se me estaba escribiendo afuera de la ecuación, estaba bien igual, pero a veces se me puede correr y me queda un lío bárbaro, ¿sí? Cuando yo les dije que podían cambiar, digo, para que no me odien, se los voy a dar. Yo ahí selecciono la primera, que es la que escribí, por ejemplo, supongamos que no haya escrito la segunda, ¿sí? Supongamos que esto no está, lo voy a borrar. Borro la ecuación. Ahí está. Entonces yo copio y pego la de arriba, ¿sí? Copio y pego la de arriba. Selecciono, copio, edición copiar o control C, digo como quiera, control V corta, la pego. Si ponen eso está mal. Pero fíjense que yo puedo acá cambiar, ¿sí? Directamente poner S2 y en vez de la F, digo para no escribir de nuevo, ¿no? Es G de T, en vez de 1,1 simplemente tendría que ser 1,7 y acá no me acuerdo, creo que era 19, algo. Vamos a ver si 19,1. No quiero dejarles algo. Bien, perfecto. Digo, copié y pegué, lo pueden hacer, tranqui, ¿sí? Bueno, esas serían nuestras dos funciones lineales. Raíces de la ecuación cuadrática que estima el comportamiento de los supermercados KR4. Significado de las mismas. Bueno, acá vamos a poner el valor de las raíces y acá su significado. Voy al Excel. Vamos a achicar un poquito. Tengo todo ahí ya preparado para mostrarles. El punto 3, después voy al 4, ¿sí? Punto 3, dice, entonces, conociendo que la ecuación cuadrática S3, o sea, H de T, que caracteriza el supermercado KR4, es H de T igual a menos 0,6 por T al cuadrado, estoy acá, más 7T más 5, calcule las raíces de dicha ecuación. Y es ahí este punto el que resuelve justamente el Word ese que tenemos que completar, que recién quedó ahí pendiente, ¿sí? ¿Tendrán estos valores algún significado? Bueno, entonces, H de T, y lo voy a escribir acá, es menos 0,6 por T al cuadrado. Fíjense que no aparece elevado al cuadrado, pero es elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí. No aparece como superíndice, debieron haber escrito ahí arriba como exponente de la T, más 7T más 5. De esta función cuadrática quiero las raíces, simplemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, van a tener que rever mi clase, ¿sí? Ya tienen las clases, está todo ahí. Estas son las raíces de la función cuadrática, está en la lectura 3 del módulo 1 y tiene una fórmula. ¿Se acuerdan? Menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Una cosa, acá tengo un resultado, que está en el numerador y otro en el denominador. Digo porque en el Excel, ¿sí? En el Excel, me quedó horrible, ¿no? Vamos a deshacer. Ahí está. En el Excel, cuando yo quiero hacer una cuenta, al igual que en la calculadora, ahí voy a tener que usar un paréntesis. Entonces, ¿qué hice yo para calcular las raíces? Como yo necesito en la fórmula de la cuadrática, como ya vimos en todas las clases, quién es A, quién es B y quién es C, justamente me armé en el Excel quién es A, menos 0,6, quién es B, el número que multiplica la T, y quién es C es 5, ¿sí? Menos 0,6 t cuadrado, el A es menos 0,6, 7 es el valor de B, y 5 es el valor del término independiente que es C. ¿Cómo hallo las raíces? Bueno, con la fórmula. Menos B, lo pueden hacer directamente en una calculadora común, ¿sí? Digo, pueden hacer menos B, o sea, menos 0,6, más, porque ahí voy a hallar la primera, ¿sí? Más raíz cuadrada de B al cuadrado, fíjense que B corta 17, justamente es esta celda, ¿sí? Es 7 por 7, es lo mismo en el Excel, ¿ok? O sea, menos B, es decir, menos 7, más la raíz cuadrada de 7 por 7, que es B al cuadrado, menos 4 por menos 0,6,
por C, que es 5. ¿Sí? Todo esto es lo que dice acá, la raíz de todo eso. Sobre 2 por A. El A es esta celda que está en la fila 16, en la columna B, B16. Sobre 2 por A. Uso el paréntesis porque el 2 por A, que es lo que está acá, está dividiendo a toda la expresión que es menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Entonces, la primera raíz nos da menos 0,7, la segunda haciendo lo mismo, pero considerando menos b menos la raíz en vez de más la raíz. Esta fue con menos b más la raíz. Acá tengo la misma fórmula, pero menos la raíz, ¿sí? Me da 12,3. Entonces, las raíces, podría copiar y pegar, a ver si me deja. Copio el Excel, raíces, copio... Epa, no quedó tan feo. X1 es menos 0,7 y X2 es 12,3. Si lo ponen así, está mal. Yo le pondría mal, no entiendo nada quién es X1 y quién es X2. Entonces, como nosotros ya sabemos usar el editor de ecuaciones, vamos a insertar ecuación y pongo X1 igual a menos 0,7. Y ahí me quedó hermosa, ¿sí? Bueno, y si quieren, vamos, soy buena, vamos a Control C. Seleccioné, como pongo Control C. Salgo de la ecuación. Vaya ese lío. Bien, tenemos la ecuación. Y podemos poner también X2. Sí, acá directamente X sub 2 igual a, no me acuerdo, dejo todo como está, voy al Excel, menos 0,7 y 12,3. 12,3. Esto es 12, saco ese 7, por favor, coma 3. Y si no, lo hacen de nuevo. Horrible, me quedó partido. Bueno, ¿puedo achicar la letra? Sí, en el editor de ecuaciones. Y además tienen que respetar si le dicen un tipo de letra, ¿ok? Sí, ojo con eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La podemos achicarla también. Digo, acá pueden jugar un poco, como quieran. Digo, pueden, esto, nada, pueden abrir un poquito esta columna que está acá. Y ahí me queda hermoso. Digo, nada, tranqui con eso. Una cosa que acá en vez de poner x sub 1, no me avivé, y para que quede lindo, no hace falta acá, pero yo puedo usar en mi editor de ecuaciones, cuando se le fue el menú de matemática, directamente ahí dice ecuación, lo buscan de nuevo. Entonces pongo x sub 1, lo voy a escribir así. Bueno, x sub 1 igual a menos 0,7. ¿Sí? Fíjense que acá uno se equivoca, vuelve a borrar, no pasa nada, ¿ok? Vamos de nuevo. X sub 1 igual a menos 0,7. Fíjense que queda más lindo escribirlo con subíndice, ¿no? Bueno, este lo vamos a borrar y acá voy a poner X sub 2, que sería acá, X sub 2 igual a 12,3. Repito, acá ojo por si les dicen algún tipo de letra, yo no sé en análisis, pero en otras sí vieron Calibrí 10, bueno, acá no sé, pero la eligen. Si fuera Calibrí, no sé, 11, por ejemplo, listo, pero todo debería estar en la misma. Esta es Calibrí 12. En general, chicos, usemos la misma letra, si no les piden nada, usen Calibrí 12. Y si les piden, respeten el tipo de letra, la cambian de ahí. ¿Sí? Lo mismo acá, no está en Calibrí 12, está en Cambria Math, vamos a poner Calibrí 12, por las dudas. Pero fíjense si les piden, yo no sé si les pidieron tipo de letra. Calibrí 12, ¿ok? Bien, y así, bueno, con cada cosa que contesten. ¿Por qué me quedó en verde? Bueno, cámbienlo. ¿Estamos? Bueno, significado, significado, significado de las raíces. Voy a gráfico, voy a gráfico. Vamos al gráfico, que acá también lo tengo en Excel. A ver, menos 0,7 sería un número que está, si esto es 1 y esto es 0, está más o menos por acá, menos 0,7. Nuestra parábola, que es la que está ahí en línea punteada, pasa por acá y en números era la otra raíz 12,3. Bueno, si esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Fíjense que acá estaría, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, supongo que esté por acá. Es este el 12,3, ¿sí? Entonces me están diciendo, ¿tendrá algún significado esto? ¿Qué es el t? Es el tiempo, ¿sí? Las raíces de una cuadrática son justamente los valores de x, o en este caso del tiempo, en donde el gráfico de la curva corta al eje X, o sea, la altura o las ventas en dólares en este caso son nulas. ¿Para quién? Para Carre4, esta era Carre4, ¿no? Sí. Entonces, ¿tiene significado? Y sí, la verdad, menos 0,7 es un año que está es una fracción de año, digamos, que está entre 2002 y 2003. Entonces, ¿qué podrían poner en el significado? Yo pondría, entre el 2002 y el 2003, entre el 2002 y el 2003, hubo un momento en donde las ventas en millones de dólares de Carre4 fueron nulas. Por ejemplo, un día que fue feriado y el negocio cerró, ¿sí? Nada, podrían ser un ejemplo. Y lo mismo acá, entre 12,3 está entre un T de 12 y un T de 13. Ustedes acá habrán visto algo que se estarían preguntando, ¿y esta qué escribió por acá? Yo les voy a decir que quise escribir para que lo vean y que quede recontra reclaro. Lo siguiente, voy a borrar esto que ya lo tienen grabado en la clase. El año 2003 es T igual a 0. Entonces, acá yo tengo los años, voy a checar un poquito así, este es el que está ancho. Porque algo escrito arriba, ahí está. Año 2003 corresponde a t igual a 0, año 2004 t igual a 1, así sucesivamente, sí, bueno, esto después lo vamos a ver en el punto siguiente, pero el 12,3, sí, acá tendría que ser el 12,3, estaría entre 2015 y 2016. ¿Están de acuerdo? Porque el 2016 es un 13. Entonces también, ¿qué significa o cuál es el significado de las raíces? Entre los años 2002 y 2003 y 2015 y 2016, porque me dio 12,3, el supermercado QR4 en algún momento entre esos años registró venta cero, o sea, un 0 millones de dólares. Y ahí pueden agregar, podría haber pasado que hubo un feriado, por ejemplo, ¿sí? Cerrado. Sí, el día, creo que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador, por ejemplo, ¿ok? Bueno, nada, o algún momento del tiempo, no importa cuál, cerró por algún motivo, ¿sí? Pero sí tiene un significado en este problema, ¿ok? Bien. Bueno, vamos por este. El punto sería el 4. Ya tenemos el 3. Punto 4. El punto 3 ya está, ¿sí? Son las raíces y tienen significado. El 4, ¿por qué lo puse acá? Porque se refiere a atardecer. Usando las funciones de estimación de S sub 2, proyecte las ventas anuales para los años 2010 y 2015. 2010 y 2015. Nuestra función g de t, ¿sí? Nuestra función g de t, ya la habíamos encontrado, y si yo voy al Word nos había quedado hermosa. Es más, podría ser fíjense lo que voy a hacer, secreto. Shift, botón de Windows S, me permite seleccionar algo así hermoso y me queda en el portapapeles y yo puedo ir al Excel. Esto va gratis y me encanta que aprendan, más cosas de herramientas informáticas porque siempre les digo van a ser mejores profesionales y ahí se va a notar una diferencia con respecto a otros, ya sea en una selección a la hora de tomar un trabajo o en el desempeño de sus tareas en un trabajo. Y bueno, la facultad obviamente también es un avance importante. Bueno, entonces dice el punto 4, usando las funciones S sub 2, que ahí ya las tengo 1.7 por temas, 19,1, proyecte las ventas anuales para los años 2010 y 2015. Entonces, 2010 es el T igual a 7, y acá lo tengo en amarillo, y 2015 es el T igual a 12. Voy a reemplazar, ¿sí? Entonces voy a hacer una cuenta que diga lo siguiente. Para el 2010, vamos a ponerlo acá al lado, el T es igual a 7. Entonces tengo igual, las ventas van a ser igual, perdón, puse un 0, me faltó el shift, igual a 1,7 por, estoy en el Excel, ¿sí? ¿Por qué T? Digo, T igual a 7, porque lo quiero para el 2010, más 19,1. Entonces, esto me da, le pongo algún decimal, please, bueno, en este caso me da exacto, pero
ese va ahí, porque yo quería 1.7 por t igual a 7 más 19,1. Y el otro, por 1,7 en vez de por 7, tengo por t igual a 12, que es el 2015. 1,7 por 12 más 19,1, o lo hacen en la cálculo. Esto da 39,5 millones de dólares, y en el 2010 31 millones de dólares. ¿Ok? Bien, esas serían las respuestas que van a tener que escribir en el año 2010, acá van a escribir ese número, en el año 2015 van a poner la correspondiente venta en millones de dólares, ¿sí? O sea, 31 y 39,5, porque ya están millones de dólares, ¿sí? Perfecto. Aquí. Ok, ¿qué más nos queda? El intervalo entre años donde se igualarán las ventas de Umbo y Atardecer. Bueno, esto lo voy a hacer acá ya que tengo las dos ecuaciones juntas. Umbo y Atardecer. Umbo y Atardecer. Quiero ver dónde se igualan estas curvas, dónde se cortan esas rectas. Yo quiero mostrarles en el gráfico lo siguiente. La recta estimada, o sea, la que está en realidad punteada en color negro, sigue, y la recta que está en color rojo, es esta que está acá punteada, sigue. Supuestamente por aquí se cortan, tengo que encontrar ese punto, pero no gráficamente, lo tengo que encontrar analíticamente. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo respondemos. Voy a usar este Word porque tengo las fórmulas ahí, ¿sí? Para escribirles además que me gusta. ¿Cómo igualo esto? Bueno, esta sería la resolución. Vamos a ver. Voy a recortarlo como antes, así pues no se confunden. Lo voy a llevar al Word porque estaba mejor escribir en el Word con el lápiz óptico que en el Excel. Obviamente, chicos, no va en el entregable, ¿sí? Bien, salvo que les pidan cálculos auxiliares, ahí sí, lo podrían hacer. ¿Lo puedo hacer en el editor de ecuaciones? Sí, pero bueno, acá se los voy a hacer de esta forma, igualo 1,1 por t más 29,5, igual a 1,7 por t más 19,1. Todo lo que tenga t lo paso a un lado, todo lo que sea número sin t lo paso del otro. Entonces me queda 29,5 menos 19,1 es igual a 1,7t menos 1,1t. 1,7t menos 1,1t me da algo así como 0,6t. Bien, y tenemos 29,5 menos 19,1. Calculadora, para no ir al Excel, digo, yo les muestro un montón de herramientas que podrían usar. 29 o mentalmente, pero bueno, ya estamos quemados a esta altura, que puedo hacer tantos puntos, así que lo podemos hacer así. 10,4. Obviamente también podían hacer el otro, ¿no? 1,7 menos 1,1. Borro, me corro. Tengo entonces 1,7 menos 1,1. Para practicar cálculo, 1,7 menos 1,1 igual. ¿Estamos? Bueno, cierro cálculo. Entonces acá tengo que hacer 10,4 dividido 0,6 y ese va a ser un valor de t. 10,4 dividido 0,6, paso el 0,6 dividiendo, cerré la cálcula, quiero usar otra vez, 10,4 dividido 0,6, 10,4 dividido 0,6. Y esto me da 17,333, bueno, vamos a poner 17,33. Ahora, ¿qué me están pidiendo en la pregunta? O sea, ¿qué me están pidiendo en el punto donde estamos? Este que está acá. Empleando las funciones f y g, estime entre qué años las ventas anuales de ambas cadenas serán iguales si no mediara modificación de las políticas empresariales. Es decir, si siguieran creciendo con los modelos que nos determinaron, ¿sí? Bueno, la T nos dio 17,33. ¿Se acuerdan que nos dio 17,33? ¿Qué significa eso? Bueno, voy a mi Super Excel para ver. Digo, parecía acá, ¿qué me está diciendo esta profe? Si 17,33 no es en el 2017, ¿está bien? No es en el 2017. Vamos a poner 2015, 2016, 2017. Acá puedo seguir para allá. Pum, bien. Entonces tengo 12, 13. ¿Dónde está el 17,33? Bueno, está entre el 2020 y el 2021. Entonces, ahí, justamente en el Word, entre 2020 y 2021, ¿no? En el Word para entregar,
me dicen, intervalo entre años donde las ventas de Carrefour serán, no, acá está, intervalo entre años donde se igualarán las ventas de Umbo y Atardecer, entre 2020 y 2021, ¿sí? Entre los años 2020 y 2021, listo, se registrarán o se igualarán las ventas de Umbo y Atardecer. Y después nos piden el intervalo entre 2 años donde las ventas de Carre 4 sean máximas, pero vamos a ver bien cómo lo piden en la consigna. Bien. Es el punto 6. Usando las funciones HDT, estime la función, ¿no? Estime entre qué años las ventas de Carre 4 serán máximas. Explique qué dato debe determinar para el punto solicitado. Bueno, ¿se acuerdan que yo tenía una parábola? Carre 4 tiene una fórmula que es HDT igual a menos 0.6 t al cuadrado más 7t más 5, que ya lo vimos antes y está por acá esto. Sí, yo tengo, bueno, las raíces. El máximo se da acá, en donde tengo una X del vértice, que va a ser un tiempo en donde se da la venta máxima, ¿sí? Y acá tengo la venta máxima, o S. ¿Sí? Esta es mi función h de t. Entonces lo que tengo que hallar es el tiempo, es la X del vértice de mi función. Bueno, justamente la X del vértice, ¿se acuerdan que la fórmula para calcular la X del vértice, la recordamos y la vimos en las clases, pues las voy a recordar, es menos b sobre 2 por a, o sea, menos b, menos 7, sobre 2 por menos 0,6. Y este es el resultado. Menos 7 dividido 2 por la celda B16, que para mí es el A, 2A. ¿Sí? Menos b, menos, está ahí adelante, sobre 2A. Menos b sobre 2 por A. Menos 7 dividido 2 por menos 0,6 por si lo quieren hacer con cálculo. Y esto da 5,83. Entonces, ¿entre qué años? Y estaríamos aquí. ¿Sí? Estamos acá, por inicio para que les quede de color uno que no hayamos usado, ahí. Como me da 5,8 más o menos, entre 2008 y 2009, ¿sí? Esa sería la respuesta a nuestro Word. Intervalo entre años donde las ventas de Carre 4 serán máximas, entre el año 2008 y el año 2009. Justificación del valor elegido. El valor elegido surge de calcular la X del vértice de una función cuadrática, ya que, como la función es cóncava hacia abajo, el vértice es el punto máximo de esa función, ¿sí? Esa sería la justificación. Ahí está el máximo. No van a dibujar esto, chicos, van a escribir algo de lo que les dije con sus palabras. Después, por último, apreciación y comentarios sobre el modelo y datos elegidos en menos de 100 palabras. Bueno, acá podríamos decir, me resulta interesante, no digan esto, ¿no? Pero digo, a mí me resulta interesante algo que decían acá. Importante, que yo les dije que empezaba a frenar su crecimiento. Yo creo que si ponen algo de esto va a estar bueno. Dice, ¿qué pasa con los modelos? ¿Sí? Si quiero analizar como conclusión, ¿está bueno los lineales? No, digo, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Está bueno el cuadrático? No, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Etcétera. Bueno, acá lo puedo poner, dice, Umbo, que desde hace mucho tiempo es líder en ventas, comenzó a frenar su crecimiento a mediados de la década del 2000. Si yo voy a Umbo, al gráfico de Umbo, que es en negro, si comienza a frenar las ventas en el más o menos a mediados, o sea, en el 2005, supongamos por acá, yo no puedo decir que sigue lineal. Entonces ahí podría decir, la función lineal de Umbo describe bastante bien el crecimiento de ventas del supermercado. Sin embargo, en el enunciado, nos dicen que las ventas comenzaron a frenarse, digamos, ¿sí? Comenzaron a frenarse desde mitad de la década. Con lo cual, digo, siempre aparece creciendo la lineal. Quién sabe, utilizaría una función por partes. Hasta el 2005 una función y después, si se empezaron a frenar un poquito, disminuiría la pendiente de otra recta y estaría dando partes como vieron en la teoría. Con decir eso, que podrían usar una función por partes, ¿sí? Y lo mismo para el resto, para describir mejor. Pero bueno, quien sabe la cuadrática no la vemos mal, ¿sí? Habría que ver, ojo con el tema de, ¿dónde está? El máximo, la X del vértice me dio 5,80 y pico. Bueno, sí, ok. Nada, bueno, uno podría decir que podría hacer funciones por partes para describir mejor las ventas a lo largo de cada uno de los años, ¿sí? Y además, si uno mira, pareciera que la función lineal se adapta mejor a Umbo
que esta otra función lineal a lo que es la roja, como que hay mayor diferencia entre el valor estimado y el valor real, y esto se da por estas distancias entre la línea punteada y la línea entera. ¿Sí? Bueno, básicamente ese es nuestro TP1, nos vemos en el TP2, repasen las clases, escríbanme en el TP1, cualquier duda me las consultan por WhatsApp. Chao chicos.